Gloria a Dios. Saludos y bienvenidos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, porque ese es el mandamiento de Dios. Cristo dijo, Dios es espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Y con este propósito estoy aquí y espero que con este mismo propósito estás aquí conmigo. Si tienes tu Santa Biblia en mano, y espero que sí, vamos a Juan 14. Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 8 al 11. Y que el Señor Dios bendiga el liendo de su palabra. Juan 14:8. Dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros, y no me has conocido aún, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O si no, creedme por causa de las mismas obras. Aleluya. No menos que 3 veces en esta conversación Jesús claramente dijo que el Padre que le había enviado estaba en él. El Padre estaba en él. Jesús dijo esto varias veces en esta conversación. Y si regresamos a Mateo, capítulo 3, leemos algo de la palabra de Dios que va a dar a nosotros aún más entendimiento en el nombre de Jesucristo. Mateo 3, 16 y 17, sobre el bautismo de Jesucristo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo muy amado, en el cual yo estoy muy agradado. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, nacido de una virgen. El Hijo de Dios, no el hijo de José, el Hijo de Dios. Y por eso la sangre que estaba en su cuerpo, en sus venas, no era sangre de Adán. Él no heredó la maldición de muerte que vino de Adán sobre toda la descendencia de Adán. Él no heredó esa maldición de Adán porque no vino de Adán, él vino de Dios. Dios puso su semilla en el vientre de una mujer y ella concibió y dio a luz a un hijo, el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios no tenía pecado, no había pecado en él, no hizo ningún pecado. Y cuando él descendió a la edad de 30 años al río Jordán para ser bautizado, no era para perdón de pecados, como el resto de la nación de Israel que Juan estaba bautizando en aquel tiempo, en aquellos días. Juan estaba bautizando a la gente de Israel para el arrepentimiento por remisión de pecados, o por el arrepentimiento para la remisión de pecados, para que sus pecados sean remitidos, para que puedan ver su Mesías. Pero Jesucristo no tenía pecados, ni llegaba allí a Juan para ser bautizado por remisión de pecados. Él fue bautizado para cumplir toda justicia, porque él era el justo. Y cuando él fue bautizado, los cielos fueron abiertos y Dios le ungió con su espíritu. Y en esta escena en la Biblia, en Mateo 3, 16 y 17, podemos claramente ver tres personas individuales. Dios y 2 hombres, Jesús y Juan. Estas son las 3 personas que podemos ver en este pasaje de la Escritura. No hay otra persona
que está allí, porque Dios es un espíritu. Dios es un espíritu. Jesús dijo eso en Juan 4:24, como dije en el principio de este video. Dios es un espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Jesús dijo esas palabras. Dios es un espíritu y Dios es santo. Por eso dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Esas son las palabras de Dios. Dios es un espíritu y Dios es santo. Dios es el Espíritu Santo. No hay otro Dios que se llama Dios el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ese Dios no existe porque no hay ninguna Trinidad. Dios no es tres personas. Dios es uno. La Biblia dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Un Dios, quien es Espíritu, y un hombre, que es carne. Eso no es una trinidad de dioses, eso no es una trinidad de personas. Eso es un Dios y un hombre, y Dios está en el hombre porque Dios ungió al hombre con su espíritu cuando fue bautizado, a la edad de 30 años. Jesucristo, el Hijo de Dios, no era Dios cuando nació. María no dio a luz a un Dios. Dios no tiene madre. Dios nunca nació. Pero el Hijo de Dios sí tiene una madre. El Hijo de Dios sí nació. El Hijo de Dios murió y fue resucitado de los muertos. Dios nunca murió. Dios no murió en una cruz. El Hijo de Dios sí murió en una cruz. Entonces el Hijo de Dios estaba ungido con el Espíritu Santo. Y en esa conversación que leímos ahorita en el principio de este video, en Juan capítulo 14, Jesucristo dijo no menos que 3 veces que el Espíritu que estaba en él era su Padre. Él le llamó el Padre, vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Mateo 3, regresamos al primer capítulo, Mateo 1, versículo 20, y pensando en estas cosas, Mateo 1, 20, y pensando él en estas cosas, he aquí, el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene el nombre Jesús no por accidente. María y José no eligieron el nombre de Jesús. El nombre de Jesús fue traído de Dios por medio de un ángel que se llama Gabriel a José y María, para que ellos le dieran el nombre de Jesús, porque Jesús es el nombre de su Padre. Jesús es un nombre que quiere decir Jehová el Salvador. Jehová el Salvador. Jesús. La razón que el Hijo de Dios se llama Jesús es porque ese es el nombre de su Padre. Y la Biblia dice en Hebreos 1:4 que el Hijo de Dios obtuvo un nombre más excelente que los ángeles por medio de herencia. Por herencia. Hebreos 1:4. Aleluya. Vamos a leerlo. Siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Por eso Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Porque Jesús es el nombre del Hijo de Dios, porque Jesús es el nombre de su Padre. Y su Padre es el Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id por tanto y enseñad todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese nombre es Jesucristo. ¿Cuántos espíritus estaban en Jesucristo? ¿Habían 2 espíritus, el Espíritu Santo y su Padre? Porque su Padre es Dios y Dios es un espíritu. La Biblia dice. Y el Espíritu Santo estaba en Jesucristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo.
Entonces, ¿podemos decir que el Espíritu Santo es una divina persona aparte del Padre, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Podemos decir realmente que el Padre y el Espíritu Santo son dos personas distintas? ¿Que el Espíritu Santo no es el Padre y que el Padre no es el Espíritu Santo? ¿Podemos decir eso? Sí, podemos decir eso si queremos ser contados mentirosos, teólogos, católicos o protestantes. Pero si somos cristianos, está escrito en la Biblia, escrito está, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, ¿cuántos espíritus habían en Jesucristo? ¿Habían dos espíritus? ¿El Espíritu de su Padre y también el Espíritu Santo? ¿Dos personas distintas? ¿Dos personas de una Trinidad? No. La Trinidad es una farsa, es un mito, es una herejía. Es del diablo, viene de Babilonia, no viene de la Biblia. La Biblia no dice nada de un Dios trino. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad es su Padre, Dios. Aleluya. Todos los que tienen oídos para oír, oigan. Bendito sea Dios.